El niño de 14 años solo quería depositar un cheque de beca, con sus propias manos y esfuerzos. Pero cuando entró al banco con su piel marrón y su mochila desgastada, no solo fue sospechado, sino también detenido como sospechoso. Se le negó el derecho a llamar a su casa. Estuvo bajo miradas de juicio en un silencio que parecía durar para siempre. Elijah Carter no gritó. Documentó todo, con un bolígrafo y una pequeña libreta negra que guardaba en su mochila. Y cuando su padre, Daniel Carter, un poderoso CEO negro, entró, no necesitó enojarse. Solo necesitaba la verdad que su hijo había escrito. Esta no era solo una historia sobre un acto de discriminación racial. Era una historia sobre la justicia recuperada a través del intelecto, el coraje y un padre que sabía cuándo hablar para hacer que todo el sistema agachara la cabeza. Elijah Carter caminaba con el corazón lleno de anticipación. Llevaba el uniforme de su escuela, Western Academy, un blazer azul marino, una corbata a rayas, zapatos de cuero marrón y su mochila vieja pero cuidadosamente limpia. Hoy era un día especial. En esa mochila, Elijah había colocado cuidadosamente un cheque de $5,000, la prestigiosa beca que había ganado debido a su excelente desempeño académico. No una beca por mérito, ni una beca para estudiantes desfavorecidos, sino una beca para los mejores estudiantes de una de las escuelas más rigurosas del país. De pie ante la gran puerta de vidrio con las letras doradas, Prestige Oak Federal Bank, Elijah respiró profundamente. Sabía que esto no era obligatorio. Su padre, Daniel Carter, CEO de Carter Cole Investments, le había ofrecido que su asistente personal se encargara de toda la papeleo del banco, pero Elijah había rechazado. Quiero hacerlo por mi cuenta, papá, había dicho el día anterior. Creo que es hora de aprender a manejar mi propio dinero. Daniel sonrió, una rara sonrisa llena de orgullo, y le dio una palmada en el hombro a su hijo. Está bien, pero recuerda, eres un Carter. Mantén la cabeza alta y camina como si lo merecieras. Y ahora Elijah estaba de pie en el gran vestíbulo de uno de los bancos más antiguos de la ciudad. El aroma de roble y granito flotaba en el aire. Los mostradores pulidos reflejaban la luz de los altos candelabros de cristal. Bajo la mirada de muchos adultos con trajes de negocios, el niño de 14 años se sintió pequeño. Pero eso no lo detuvo. Su corazón latía con fuerza, en parte porque no estaba acostumbrado a este ambiente, en parte porque se sentía nervioso al estar frente a adultos sin nadie a su lado. Pero en lo más profundo, Elijah se sentía listo. Esto no era solo una tarea sencilla. Era el primer paso en su camino para convertirse en un hombre independiente, como su padre, la persona que más admiraba. Se acercó al mostrador, esperó pacientemente en la fila, sosteniendo el montón de papeles, el cheque de la beca, la carta de confirmación de la escuela, su identificación de estudiante e incluso su certificado de nacimiento, por si acaso. Elijah se había preparado bien. No quería que nadie pensara que no se lo tomaba en serio. Cuando llegó su turno, sonrió y le dijo al cajero: «Me gustaría depositar este cheque en mi cuenta. Esta es mi beca». El joven cajero, un hombre llamado Tom Reeves, tomó el cheque. Lo miró rápidamente y luego se quedó paralizado al ver la cantidad. Miró a Elijah, luego volvió a mirar el cheque, esa mirada. Por primera vez en el día, Elijah se sintió incómodo. No era la mirada de alguien verificando la validez del cheque. Era la mirada de sospecha, como si Elijah hubiera hecho algo mal. Y entonces, desde la derecha, el sonido de los tacones altos haciendo eco en el piso de mármol, seguido por una mujer que se acercaba. Victoria Hayes, la gerente de la sucursal del banco, alta y delgada, con el cabello rubio y ondulado y un chaleco gris claro, con una insignia dorada brillante. Parecía que acababa de salir de una revista financiera, elegante pero fría. Victoria no miró a Elijah, solo echó un vistazo al cheque en la mano de Tom y luego habló lo suficientemente alto para que todos los que estaban cerca pudieran oír. $5,000 para un estudiante. ¿De dónde sacaste esto? El rostro de Elijah se sonrojó. Rápidamente entregó la carta de confirmación de la beca y su carnet de estudiante, su voz tranquila. Estudio en Western Academy. Esta es una beca por mérito. Toda la documentación está aquí. Pero Victoria no las tomó, ni las leyó. Cruzó los brazos, escaneó brevemente a Elijah de arriba a abajo, y luego dijo en voz baja pero fría: «Hemos tenido muchos cheques falsos últimamente. Necesita ser verificado». Elijah sintió que su rostro ardía. Algo extraño surgió dentro de él. No era miedo. Era una sensación de orgullo herido. Pero lo tragó, tratando de mantener la calma. Pensó en las palabras de su padre: «Mantén la compostura».
Ser fuerte no significa gritar. ¿Puedo llamar a mi papá?, preguntó. Dejé mi teléfono en la escuela. Él está esperando a que regrese a casa. Victoria frunció el ceño y agitó la mano con indiferencia, como si estuviera apartando una brisa molesta. No es nuestro problema. Quédate ahí. Espera hasta que se termine el proceso de verificación. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando a Elijah congelado en medio del vestíbulo, bajo las miradas curiosas de todo el banco. El orgullo herido que había sentido momentos antes comenzaba a transformarse. Menos de 5 minutos después de entrar, Elijah Carter se dio cuenta de que no lo estaban tratando como a un cliente. Lo estaban tratando como una amenaza que necesitaba ser vigilada. Y en ese momento, Elijah Carter, que había entrado al banco con esperanza en su corazón, de repente se encontró despojado de todo derecho a ser respetado. Las palabras de Victoria Hayes resonaron clara y maliciosamente en el lujoso espacio del prestigioso Banco Federal Oak, un banco de 14 años. ¿Un estudiante de 14 años con un cheque de $5,000? ¿De dónde sacaste ese dinero, niño? Su voz no era exactamente de enojo, sino algo mucho más aterrador. Desdén envuelto en un tono frío y deliberado, enfatizando cada palabra de manera intencionada. Era como si les estuviera diciendo a todos que Elijah no pertenecía allí, al menos no con tal cantidad de dinero en sus manos. Tom Reeves, el joven cajero, al principio solo estaba un poco sorprendido, pero cuando vio a la gerente acercarse y mirar a Elijah con una mirada sospechosa, inmediatamente cambió su actitud. Examinó el cheque bajo la luz, dobló la esquina del papel, luego silbó ligeramente, como si hubiera descubierto el torpe truco de un niño. Ninguna disculpa, ni una sola palabra como, por favor, espere un momento. Elijah, aunque su corazón latía con fuerza, luchaba por reprimir su frustración. Entregó la confirmación de la beca firmada por el director de Western Academy, junto con su carnet de estudiante y código de barras. Estudio en Western. Esta es una beca académica. Toda la documentación está aquí. Victoria echó un vistazo al montón de papeles, pero no los tomó. Cruzó los brazos. Frunció los labios como si acabara de escuchar un chiste viejo y cansado. Su mirada estaba llena de sospecha, como si la verdad que Elijah acababa de decir fuera una actuación mal guionada. Hemos tenido muchos cheques falsos últimamente. Algunas personas explotan a los estudiantes. Suena razonable, pero luego resulta ser todo documentos falsificados. Ella dijo esto sin mirarlo. Su voz no era alta, pero se aseguró de hablar lo suficientemente fuerte para que una mujer blanca que estaba detrás del mostrador susurrara. ¿De verdad? Leí sobre eso en las noticias. Un hombre de traje cerca se rió suavemente y negó con la cabeza. Elijah pudo sentir el peso de sus miradas clavándose en él. Nadie preguntó por la verdad. A nadie le importaba que un estudiante negro pudiera ganar una beca por talento real. Lo único que veían era su piel. Y luego lo juzgaban. Victoria no se detuvo. Se volvió hacia Tom. Quédate con el cheque. Yo me encargaré de la verificación. En cuanto al chico, que se quede allá. Luego, volviéndose hacia Elijah, asintió ligeramente, pero no con respeto, más como una orden fría. Ve allá. No interrumpas las transacciones de los otros clientes. Él caminó lentamente hacia la esquina cerca del mostrador de consultas, bajo las brillantes luces blancas y entre las filas de sillas de madera caras. Pero no se sentó. Nadie le dijo que podía sentarse. Elijah permaneció allí, sujetando fuertemente las correas de su mochila. El frío del suelo de mármol se filtraba por las suelas de sus zapatos, adormeciendo sus pies. En su mente, una simple pregunta resonaba. ¿Qué hice mal? Victoria Hayes era el tipo de persona que no necesitaba levantar la voz para hacer que los demás obedecieran, porque la forma en que hablaba, se movía y miraba, hacía que la persona frente a ella se sintiera automáticamente inferior. A los 47 años había pasado casi 2 décadas ascendiendo en este sistema bancario conservador, no por su amabilidad, sino por su habilidad para leer a sus clientes y poner a las personas correctas en las cajas correctas de su sistema jerárquico social. Piel blanca, traje Armani, acento del Medio Oeste, fácilmente colocada en la caja de prioridad. Acento sureño, uniforme escolar, piel marrón oscura, lo siento, caja de precaución. Para Victoria, Elijah Carter nunca pertenecería aquí. No importaba de dónde venía, no importaba quién fuera su padre, y ciertamente no importaba que el cheque que sostenía fuera completamente legítimo. Solo con una mirada, ella ya había emitido su juicio. Y en su mundo acolchonado, ese chico era solo una marca fuera de lugar que debía ser eliminada silenciosamente.
Al otro lado de la sala, una empleada observaba toda la escena. Melody Tran, una asiático-americana, la única que entrecerró los ojos brevemente con desaprobación. Pero se mantuvo en silencio. Una vez había sido reprendida por Victoria por sonreír demasiado amigable a un cliente hispano la semana pasada. Elijah permaneció de pie, inmóvil. No habló, no habló, no lloró, no discutió. Pero en su cabeza comenzó a surgir una extraña emoción. No solo era dolor, era una mezcla abrasante de humillación y enojo. Y lo sabía. Esto ya no se trataba de depositar dinero. Esto era una prueba. Una bofetada en la cara de su autoestima que había construido a través de incontables horas de estudio, noches en vela escribiendo trabajos y cada pregunta respondida con su propio esfuerzo. El cheque de $5,000 ahora estaba guardado en la bóveda temporal. Pero lo que realmente se estaba reteniendo era el derecho de Elijah a ser confiado. Elijah permaneció allí, en silencio y rígido, en la esquina del banco donde las miradas pasaban sobre él como si fuera un error del sistema. Una molestia que nadie quería reconocer, mucho menos explicar. Miró hacia el mostrador. Tom Reeves había vuelto a atender a otro cliente, con su rostro regresando a su expresión neutral habitual, como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, Victoria Hayes seguía caminando por el vestíbulo, sus tacones haciendo clic de manera constante sobre el suelo de mármol, sus ojos escaneando como un radar, barriendo rápidamente sobre cada persona. Elijah miró el reloj de la pared. Ya habían pasado casi 20 minutos. Su cheque aún no había sido procesado. Nadie había preguntado. Nadie había explicado. La preocupación comenzó a infiltrarse en cada célula de su cuerpo. Su padre, Daniel Carter, se encontraba actualmente en la sede de la empresa en el centro. Su reunión de la junta había comenzado a las 10 a.m., pero su padre le había dicho una vez: si ocurre algo fuera de lo común, solo llama. Dejaré cualquier reunión para estar contigo. Elijah no quería llamar. Quería demostrar que podía manejar esto con madurez. Pero ahora la situación ya no era sobre una simple transacción bancaria. Se había convertido en una confrontación silenciosa, donde lo trataban como una amenaza. Respiró hondo y se acercó al mostrador de recepción, donde Victoria estaba revisando sus notas. Su voz era baja pero clara. Perdón, solo necesito hacer una llamada. Dejé mi teléfono en la escuela. Mi papá me está esperando. Victoria no levantó la vista. Simplemente giró otra página en su cuaderno y respondió con un tono seco y frío, como una factura impaga. No es nuestro problema. Quédate ahí. Lo procesaremos cuando lo consideremos adecuado. Elijah mordió su labio. Por primera vez sintió que su orgullo se rompía. No porque le hubieran negado su solicitud, sino por la forma en que la negaron, sin dejar espacio para la dignidad. Las palabras eran simples, pero su significado era inconfundible. No importas. Antes de que Elijah pudiera volver a su posición original, Victoria levantó la vista. Sus ojos rápidamente se dirigieron a la esquina del vestíbulo. Un ligero movimiento de cabeza, sin palabras, señalando al guardia de seguridad cercano. El guardia de seguridad era un hombre corpulento, vestido con un uniforme azul oscuro, llamado Carter Briggs, de unos 50 años. Su mirada era indiferente, ya familiarizado con las órdenes sin palabras. Se acercó a Elijah colocándose a un ángulo de 45 grados, lo justo para no hacer ruido, pero suficiente para que Elijah entendiera que estaba siendo observado. Elijah giró, sus ojos encontraron esa mirada. Sin ira, sin amabilidad, solo la precaución silenciosa de alguien que ha aprendido que los niños negros causan problemas. Elijah sintió cómo apretaba más fuerte las correas de su mochila. Su boca estaba seca. Una parte de él quería salir del banco. Otra parte quería gritar. Pero la parte más profunda de él solo quería que alguien se levantara y dijera: este chico no ha hecho nada malo. Pero nadie lo hizo. Los adultos a su alrededor, aquellos que retiraban dinero, que tomaban café gratis, todos vieron la escena. Un niño detenido, vigilado, simplemente por entregar un cheque de $5,000. Pero nadie dijo nada. Estaban demasiado acostumbrados a ver a personas como Elijah ser tratadas como si no pertenecieran. Victoria pasó junto a Elijah, sin mirarlo directamente, pero sus palabras cayeron como una cuchilla cubierta de seda. Mejor no causar problemas. Ha habido algunos incidentes desafortunados últimamente con jóvenes que carecen de paciencia. Sus palabras no eran amenazantes, pero Elijah claramente escuchó una vaga, pero escalofriante implicación. Recordó las noticias sobre un adolescente negro que fue llamado por la policía por quedarse demasiado tiempo en un banco esperando a su madre.
Recordó un caso de otro estado, donde un estudiante fue obligado a arrodillarse en medio de una tienda por sospechar que estaba usando una tarjeta de crédito falsa. La tarjeta era de su padre. Y ahora, Elijah se dio cuenta de que él podría ser el siguiente nombre. Respiró hondo, tratando de mantenerse tranquilo. Sus pequeños hombros no se estremecieron, pero por dentro una tormenta rugía. Miró a su alrededor. Melody Tran seguía de pie en la esquina de la derecha, mirándolo, pero guardando silencio. Un hombre de mediana edad cerca fingió estar desplazándose por su teléfono, pero sus ojos seguían observando hacia este lado a través del reflejo en el vidrio. Todo el vestíbulo del banco, con sus candelabros de cristal, los costosos pisos de piedra y los carteles que decían «Trato justo para todos los clientes», era testigo de cómo un niño era aislado como una mercancía indefinida. El cheque estaba en la caja fuerte. La confianza se estaba reteniendo, y a él se le había despojado del derecho a hablar. Elijah cerró los ojos por un momento. Imaginó la voz de su padre en su oído. Enfrentarás injusticias, Elijah, pero debes saber cuándo guardar silencio y cuándo levantarte. No sabía qué hacer a continuación, pero tenía claro algo. No estaba equivocado. Elijah permaneció inmóvil en el pasillo, revestido con baldosas de piedra brillante a lo largo del borde de la sala del banco. Una esquina lo suficientemente apartada como para no bloquear el paso, pero demasiado vacía como para que nadie lo notara. Un lugar donde las luces brillaban más intensamente. El suelo estaba más frío, y cada sonido, por pequeño que fuera, resonaba agudo como el metal. El guardia de seguridad había regresado a su puesto, pero mantenía los ojos fijos en él. Tom seguía atendiendo a otros clientes. Mientras tanto, Victoria Hayes, con su impecable traje gris, su cabello rubio cuidadosamente rizado como una modelo, seguía caminando por el pasillo, como si estuviera dirigiendo un escenario donde todos eran solo piezas que podía manipular. Solo que Elijah ya no era un cliente. Poco a poco se estaba convirtiendo en un símbolo de anormalidad, una sombra aislada en una sala donde todo estaba diseñado para exudar cortesía. Luego, como una reacción en cadena invisible, comenzaron a elevarse los susurros. ¿Robó el cheque? ¿Un niño como él obtiene una beca? Una mujer mayor, con gafas, sentada a 3 asientos de distancia, acercó su bolso hacia ella. Otro empleado del banco pasó, echando una mirada a Elijah. Luego se giró a susurrar algo a la persona que tenía al lado, y ambos se rieron. Los clientes iban y venían. Nadie le habló, pero sus miradas decían lo suficiente. No perteneces aquí. Elijah levantó suavemente una mano para peinarse el cabello. No para arreglarlo, sino para hacer algo. Una pequeña acción para recordarse a sí mismo que aún tenía control sobre su cuerpo. Su mano estaba fría, su corazón latía de forma constante, pero cada latido retumbaba contra sus tímpanos. Intentó respirar profundamente. Las palabras de su padre resonaron como un mantra protector. Nunca te enojes, hijo. La gente encontrará cualquier excusa para hacerte perder el control. No tienes el privilegio de enojarte. Mantente firme. Elijah apretó los dientes. Había encontrado injusticia. Había visto favoritismo, pero nunca tan directo. No necesitaba que nadie dijera que su color de piel era el problema. No necesitaba que nadie dijera que su color de piel era el problema. Todo este espacio ya lo había establecido por él. En el mostrador, Victoria estaba atendiendo a una pareja de ancianos blancos que acababan de entrar. Sonrió ampliamente, les estrechó la mano y los condujo personalmente a la sección VIP junto a la ventana, donde había café negro gratis y sillas de terciopelo. Solo 5 minutos antes, un hombre negro, vestido con una camisa gris arrugada y llevando una carpeta, había entrado. Elijah lo había visto acercarse al mostrador de servicio al cliente, pedir educadamente información sobre una cuenta para un pequeño negocio, pero en cuanto Victoria lo vio, lo despidió fríamente. El sistema está lento. Vuelve más tarde. Asintió en silencio y salió, luciendo decepcionado. Nadie le pidió disculpas. Nadie pidió más información. Luego entró otra pareja blanca, misma documentación, misma solicitud. Pero Victoria de repente se animó, invitándolos a una mesa privada, e incluso llamó a otro empleado para que les sirviera más café. Elijah observó todo y algo hizo clic dentro de él. No eran retrasos por verificación. Era selección. Era exclusión. Era discriminación. Un sonido rompió el silencio, el clic de los tacones de Victoria, acercándose. Ella miró a Elijah como si fuera un objeto olvidado que debía ser desechado. Luego dijo lo suficientemente alto como para que el guardia de seguridad la escuchara. Mantén un ojo en él,
No dejes que se aleje. Todavía tenemos que verificar. Mantén un ojo en él. No dejes que se aleje. Todavía tenemos que verificar. Elijah apartó la mirada. No quería que nadie viera sus ojos comenzando a enrojecer. No por debilidad, sino por ira. Pero aún no se movió. Ni siquiera dio un paso fuera de su lugar. Un niño de 14 años usando el silencio para luchar contra la fría humillación vestida de profesionalismo. El castigo en este lugar no venía de golpes físicos. Venía de miradas que nadie quería explicar, de momentos largos y prolongados que nadie se molestaba en terminar, y de una invisibilidad impuesta deliberadamente. En ese momento, una empleada del banco, Melody Tran, pasó y se detuvo brevemente. Miró a Elijah. Esta vez no apartó la mirada. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, lo suficientemente alto para que él pudiera escuchar. Elijah asintió sin hablar. Melody no dijo nada más, pero sus ojos se suavizaron. Él lo sintió, ella lo vio. Sabía, pero también estaba atada. Y así, otra persona más decidió quedarse en silencio, porque no sabía cuánto se le permitía hablar. Elijah miró hacia el alto techo del banco, donde las luces se reflejaban como estrellas en un espacio de poder. Pero en ese momento, para él, esas luces no brillaban. Solo iluminaban una verdad más claramente. A veces, un lugar llamado atención al cliente se convierte en un lugar para poner a prueba la paciencia y la humanidad de uno. Y donde debería protegerse la justicia financiera, se convirtió en la forma más silenciosa de tortura mental. Las luces en el vestíbulo del banco seguían brillando sobre la cabeza de Elijah Carter, de 14 años, como un cruel recordatorio de que él estaba allí, solo, no para ser atendido, sino para ser vigilado. Estaba allí, solo, no para ser atendido, sino para ser vigilado. Ya no sentía el paso del tiempo. Lo único que quedaba eran momentos largos como una cuerda apretándose alrededor de su cuello, tensando cada segundo con una espera silenciosa. Y luego, cuando levantó la vista, vio algo que lo acompañaría toda su vida. Victoria Hayes, la mujer que lo había despedido como si fuera un mendigo, sonreía brillantemente. Se inclinó ligeramente para estrechar la mano de un hombre blanco con un traje beige, acompañado de su esposa que llevaba un bolso Hermes de color oscuro. Acababan de entrar al banco y en menos de 3 pasos, Victoria los saludó como si fueran clientes VIP de toda la vida. Hola, señor y señora Gilmore. Ha pasado un tiempo desde su última visita a nuestra sucursal. Hoy los asistiré personalmente, dijo con una voz tan dulce como la miel. Hizo una señal a un miembro del personal distante, indicándole que preparara una sala privada. Elijah vio una bandeja de té de plata y tazas de porcelana con borde dorado ser servidas en menos de 2 minutos. Ya no necesitaba hacer más preguntas. No necesitaba que nadie le explicara, solo comparaba. Menos de 15 minutos antes, un hombre hispano de mediana edad, vestido con una camisa gris desgastada, había entrado, llevando una carpeta y una gorra de béisbol vieja. Elijah recordó claramente su rostro mientras sonreía, tratando de ser lo más educado posible, y le preguntaba a Victoria: «Hola, me gustaría consultar sobre la apertura de una cuenta para un pequeño negocio». Victoria apenas lo miró. «El sistema está lento». «Vuelve más tarde», respondió. Se dio la vuelta sin esperar un gracias. Elijah sintió que algo no estaba bien en ese momento. Pero ahora, al ver el contraste tan marcado, una persona rechazada sin motivo y otra recibida como realeza, todas sus dudas desaparecieron. Esto no era personal. No se trataba de un procedimiento. Era una política no escrita, un mecanismo para elegir quién merecía ser recibido y quién necesitaba ser rechazado con solo una mirada. Elijah frunció el ceño. Parte de él quería adelantarse y preguntar directamente: ¿por qué se me pidió esperar más de 30 minutos sin que nadie revisara mi papeleo, mientras que a ellos los llevaron a una sala privada en solo 2 minutos? Pero sabía que esa sola acción, levantar la voz aunque fuera un poco, cambiaría la mirada de toda la sala, de sospecha a agresión. Porque él era el chico negro que estaba solo en el banco, sin nadie que lo acompañara, sin teléfono, sin testigos. Su padre, Daniel Carter, había dicho alguna vez algo que Elijah nunca olvidaría. Debes saber que con la misma acción, si tú la haces, la gente lo llamará perturbador. Si otra persona lo hace, lo llamarán una respuesta razonable. El problema no está en la acción, sino en los ojos de quien te mira. Ahora esas palabras resonaban no solo como una advertencia, sino como una guía de supervivencia. Elijah no quitaba los ojos de Victoria. Ella ahora se agachaba, susurrando algo a la pareja, luego riendo suavemente,
señalando ligeramente una gráfica de ganancias mostrada en la pantalla de una tableta. La diferencia no estaba solo en el lenguaje. Estaba en el tono, la expresión, la distancia corporal e incluso la frecuencia con la que parpadeaba. Estos microdetalles eran suficientes para convertir una simple transacción en una conversación memorable o una interrogación silenciosa. Elijah se dio cuenta de que nunca antes la había visto mirarlo de esa manera. Desde el momento en que entregó el cheque, Elijah se había convertido en una amenaza a ser observada en los ojos de Victoria. En una esquina del banco, Melody Tran, la única empleada que había mostrado algo de amabilidad, aún miraba a Elijah. Ella estaba detrás del mostrador procesando papeleo, tecleando suavemente en el teclado, pero sin apartar la vista del chico aislado. La impotencia era clara en su mirada. No se atrevía a actuar porque sabía que enfrentarse a Victoria Hayes no era solo un acto ético, era arriesgar su carrera. Y en este banco, la justicia era un concepto costoso. No todos podían permitírselo. Elijah suspiró. Una respiración larga y lenta, como si acabara de atravesar un bosque denso lleno de trampas. Pero en lugar de encontrar la libertad al salir, se vio a sí mismo adentrándose más en el laberinto. Comenzó a entender algo. Algo que los libros de texto nunca enseñan. El racismo ya no viene de palabras groseras o miradas despectivas. Viene del silencio selectivo, de los apretones de manos condicionados y de los asentimientos que nunca se dirigen hacia personas como él. Se quedó allí, el niño de 14 años con una beca legítima, papelería real y un comportamiento adecuado, y fue visto como indigno de confianza. Y en ese escenario, la verdad se convirtió en el lujo más raro. Elijah permaneció inmóvil, su espalda ligeramente apoyada contra el panel de madera de roble pulido, sus ojos escaneando cada movimiento en el vestíbulo del banco. Él había dejado de esperar que alguien le explicara, se disculpara o al menos reconociera que no había hecho nada malo. Ahora toda su atención estaba puesta en observar. Y a partir de eso, comenzó a notar cosas que nadie más parecía ver. Una puerta de cristal en la parte trasera del vestíbulo se abrió. El hombre entró, alto, con el cabello canoso y peinado perfectamente, un traje negro a medida, una corbata negra atada de forma pulcra, sus pasos lentos pero decididos. Un hombre que no necesitaba presentación, porque solo con ver cómo Victoria Hayes se dio vuelta inmediatamente, ajustó su blazer y sonrió. Elijah supo que este hombre tenía poder. Y apenas unos segundos después, el nombre apareció en la mente de Elijah como una corriente eléctrica. Harrison Wells. Ese nombre había surgido muchas veces en las cenas familiares, generalmente cuando su padre, Daniel Carter, hablaba de negocios financieros de alto riesgo. Wells es un viejo zorro. Lo que no puede comprar con dinero, lo compra con secretos. Wells era el CEO de Meridian Banking Group, un competidor directo de Carter y Cole, la empresa que su padre fundó y dirigía. Una vez, Elijah escuchó a su padre decir, Wells ha intentado apoderarse de Oak Federal 3 veces en 7 años, pero cada vez lo hemos detenido. Y ahora, en este banco, Elijah estaba viendo a Harrison Wells estrechar la mano de Victoria Hayes, la misma mujer que lo había insultado, humillado y aislado menos de una hora antes. Nadie en la sala notó nada. Nadie vio la anomalía. Pero Elijah lo vio, y no apartó la mirada. Victoria extendió la mano hacia el escritorio junto a la zona VIP. Sacó un sobre manila amarillo, estampado con un sello rojo en la esquina superior. Confidential. En un pequeño movimiento discreto, se lo entregó a Wells. No hubo explicación para el personal cercano. No hubo documentación. No había cámaras mirando esa área. Un punto ciego perfecto en el diseño del vestíbulo que Elijah ya había notado antes. Wells tomó el archivo, lo abrió como si ya supiera lo que contenía. Sus ojos se entrecerraron mientras hojeaba las páginas. Su boca permaneció inmóvil, pero su expresión mostraba claramente satisfacción, un ligero asentimiento. Luego guardó el sobre en su maletín de cuero marrón, cerrándolo con un broche plateado. Todo el intercambio duró menos de 3 minutos, pero fue suficiente para que Elijah lo entendiera. No era una transacción bancaria rutinaria. Su mano apretó la correa de su mochila. Su corazón latía rápido, ya no por miedo, sino por la furia que se estaba acumulando hasta su máxima expresión. Sabía que nadie creería la palabra de un niño de 14 años parado en la esquina de la sala. Pero también sabía que esto no podía quedar solo en una observación. Elijah miró hacia abajo, hacia el cuaderno de cuero negro que colgaba de su mochila, el que siempre usaba para notas, planes de estudio y para registrar las rarezas en su vida escolar.
Lo abrió y rápidamente anotó 10:47 am. Harrison Wells, CEO de Meridian, apareció. Victoria Hayes entregó archivo confidencial. No hubo supervisión. Wells se fue con los documentos. Cuando Elijah levantó la vista, Victoria había regresado al vestíbulo. La sonrisa profesional en su rostro se había desvanecido. En su lugar llevaba una expresión inusualmente concentrada. Pero su mirada, cuando se cruzó con la de Elijah por un breve momento, se congeló. No era sorpresa ni miedo, sino conciencia. Victoria se dio cuenta de que Elijah había sido testigo de todo el intercambio. Sus ojos lo perforaron preguntándole en silencio. ¿Qué viste? ¿Cuánto sabes? Y Elijah respondió con una mirada silenciosa e inquebrantable. Un desafío sin palabras de un niño que ya no era un cliente, sino un testigo. Él no conocía el contenido del archivo, pero sabía una cosa. Si Harrison Wells había recibido algo de Victoria, seguramente era ilegal, y tal vez el banco de su padre estaba siendo traicionado desde adentro. En este punto, Elijah ya no era el niño humillado por el color de su piel. Se había convertido en el portador de un secreto más oscuro, y la parte más aterradora apenas comenzaba a ver la superficie. La mano de Elijah tembló ligeramente mientras colocaba la primera línea de su bolígrafo sobre la página de color marfil. La tinta del bolígrafo negro seguía cada pequeño movimiento, constante como el aliento de alguien caminando en la oscuridad. Cada letra, cada línea actuando como un lazo para mantener estable la realidad que comenzaba a distorsionarse ante sus ojos. 10:47 am. Aparece Harrison Wells. Victoria Hayes entrega el archivo confidencial. Wells asiente. Nadie es testigo. No se registra ningún recibo. Los documentos son sacados del banco. Cada palabra que Elijah escribía era ordenada, cuidadosa, alineada, tal como su padre le había enseñado. La verdad no necesita ser gritada, solo hay que escribirla correctamente. Su mano izquierda descansaba ligeramente sobre el cuaderno, cubriendo lo que había escrito, porque sabía que si Victoria o alguien más veía lo que estaba registrando, su silencio ya no sería indiferente. Se convertiría en presión, podría ser coerción, podría ser una amenaza. Y él solo tenía 14 años. Nadie lo defendería a menos que hubiera pruebas. Levantó la cabeza, sus ojos escaneando la familiar sala que ahora parecía estar llena de significados ocultos. Cada persona, cada paso, cada movimiento, todo parecía normal. Pero bajo esa superficie había un sistema con selectividad, estratificación, donde el poder y la culpa caminaban de la mano, envueltos en cristal, el aroma a madera de roble y lemas como integridad, confianza, servir a la comunidad. Victoria Hayes estaba de pie en el mostrador, respondiendo algo a Tom Reeves, su rostro inusualmente tenso. Se había ido la sonrisa perfecta de recepcionista que siempre llevaba. Se había ido la expresión autocomplaciente. En su lugar había una mirada defensiva. Por un breve momento sus ojos se dirigieron hacia Elijah. Esta vez no era desdén, sino evaluación. Elijah entendió de inmediato. Ella sabe que vi, y ahora se está preguntando, ¿qué voy a hacer con eso? Miró hacia otro lado, pero no para evitar su mirada, solo para hacer el papel de un niño asustado, tal como querían que pareciera. Pero por dentro, Elijah estaba listo. Sabía que lo que había presenciado podría ser evidencia de una conspiración, una traición, incluso un acto de vender información privilegiada, un delito suficiente para arruinar la carrera de cualquiera. La mente del chico corría más rápido que nunca. Repasó cada detalle. ¿Cómo había escondido Victoria el archivo también? ¿Alguien más en el banco lo había visto? No había grabaciones, pero la mirada de Wells lo había confirmado. Estaba satisfecho. Elijah no solo había sido testigo de una transacción dudosa, había visto colaboración entre un infiltrado y un competidor importante. Y de manera irónica, todo se había desarrollado justo frente a un niño que todo el sistema había intentado ignorar. Recordó las palabras de su padre una noche de fin de semana, cuando estaban viendo un programa de noticias económicas. Cuando alguien está escondiendo algo significativo, piensa que el niño es la última persona que lo entenderá, y ahí es cuando tienes la ventaja. Ahora esas palabras no eran solo una teoría. Estaban vivas, tomando forma, y la única persona que podía exponerlo era Elijah Carter. Bajó su pluma una vez más, escribiendo la última línea claramente. No soy invisible. Estoy recordando todo. Y luego suavemente dio vuelta a la página. Una nueva página en blanco, no para olvidar, sino para prepararse. Aún no sabía qué haría a continuación. Solo sabía que si se mantenía en silencio, si lo ignoraba, si dejaba que Victoria y Wells siguieran con sus acciones, este banco podría colapsar,
La reputación de su familia quedaría manchada y la verdad quedaría enterrada en un archivo cerrado para siempre. No, Elijah no permitiría que eso sucediera. Desde su posición, miró el reloj de la pared. 11:06 a.m. Ya casi había pasado una hora desde que entró al banco con una sonrisa confiada y un cheque de beca. Ahora ya no era el niño que había ido a depositar un cheque. Era el único testigo de una conspiración. Y tenía que sobrevivir a este lugar con la verdad. Elijah Carter cerró cuidadosamente su cuaderno negro de cuero, sus dedos aferrándose al lomo como si temiera que en el momento en que soltara, todo lo que había escrito desapareciera de la realidad. Justo como su confianza en la equidad, aquí se había evaporado. En el piso de mármol, el sonido de los tacones de Victoria Hayes resonó de nuevo. Ya no eran los pasos tranquilos que ella había dado antes. Ahora cada paso era más rápido, más apresurado, como el tic-tac de un reloj de alarma en la mente de alguien que sabe que acaba de cometer un error. Cuando se detuvo en medio del vestíbulo, su mirada se posó directamente sobre Elijah y se quedó allí más tiempo del necesario. Elijah no bajó la cabeza, no desvió la mirada, pero por dentro una sensación indescriptible se apoderó de él. Ella sabía, él había sido testigo, él había grabado, y ahora él se había convertido en una amenaza. Victoria giró sutilmente la cabeza, inclinándose hacia el mostrador de seguridad. No fueron necesarias palabras, solo un leve gesto de mano, una ceja levantada con firmeza. Carter Briggs, el gran guardia de seguridad musculoso, entendió inmediatamente la señal. Dejó su puesto y caminó hacia Elijah. Sus pasos pesados fueron lentos, como un compás de advertencia. Cuando llegó a Elijah, se colocó en un ángulo, en silencio. Sus brazos cruzados mientras lo miraba con ojos llenos de un significado no expresado. Estoy aquí. No te vas a ir a ningún lado. Elijah sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba. Su corazón latía tan fuerte que podía oír cada golpe en sus oídos. No le tenía miedo al daño físico, al menos no de manera directa, pero sabía que si lo llevaban a una sala privada, si lo separaban de este espacio público, entonces todo lo que dijera no sería escuchado. Si me llevan a una sala privada, ¿alguien lo sabrá? La pregunta mordía la mente de Elijah como garras afiladas. Recordó las historias que su padre le había contado, sobre detenciones temporales sin registros, sobre la vigilancia interna que realmente solo servía para blanquear a través del silencio. Y supo que estaba de pie en el umbral de ese momento. Victoria no se acercó a Elijah de inmediato. Se quedó a una distancia, apoyada en el mostrador de recepción, fingiendo revisar una pila de archivos. Pero sus ojos, esos ojos, seguían fijos en el niño que estaba en medio del vestíbulo. Rodeado por los candelabros, podía verlo claramente. Ella estaba calculando. ¿Debía actuar inmediatamente? ¿Alguien estaba observando? ¿Había dicho el chico algo a alguien ya? La duda en los ojos de Victoria no duró mucho. Sacó su teléfono del bolsillo de su chaqueta. Recorrió rápidamente un mensaje, luego miró a Elijah. Muy rápidamente, como si estuviera estableciendo una solución. Elijah entendió que ya no era solo un joven cliente siendo discriminado. Se había convertido en el que podía exponer el secreto. En ese momento, algo cambió en la mirada de Elijah. Ya no era el chico esperando que su padre lo recogiera. Ya no era el estudiante con un cheque de beca, temeroso de perderse en el mundo adulto. Ahora sostenía la verdad en sus manos, y lo sabía. Si vacilaba ahora, nadie más hablaría por él. Tocó suavemente el borde de la libreta colgada de su mochila, donde se guardaba cada línea escrita. La hora exacta en que llegó Wells. El nombre del miembro del personal en el mostrador. El archivo confidencial que se entregaba. Ninguna cámara grabando el área detrás del mostrador. Él lo había visto. Luffy Sinon lo había escrito. Y ahora estaban considerando silenciarlo. Desde una distancia, Melody Tran seguía en su estación, sus ojos preocupados escaneando a Elijah. En ese breve momento sus miradas se cruzaron, y Elijah lo supo. Ella había visto al guardia de seguridad movilizándose. Nadie dijo nada, nadie hizo nada. Pero ahora, cada movimiento en este banco tenía un propósito, y ese propósito era Elijah Carter. Respiró profundamente, como si se estuviera preparando para subir al escenario. Aunque este escenario no tuviera una audiencia justa, ni un director neutral, solo la persona controlando las luces, tratando de oscurecer la verdad. Dejen que piensen que soy solo un niño inocente, pensó Elijah. Pero seguiré observando y preparándome. Porque ahora ya no era solo un testigo. Era el único que no había sido comprado, no estaba sometido y no había vuelta atrás.
Elijah Carter sabía que estaba parado en el mismo borde entre la paciencia y la rendición. La tensión en el vestíbulo del banco era como cristal fino, transparente, casi invisible, pero un pequeño sacudón era suficiente para romperlo todo. Y fue en ese momento, cuando la mirada de Victoria se clavó en él, como si estuviera probando su última sumisión, que Elijah tomó su decisión. No era la opción segura, era la opción de hablar. Dio un pequeño paso hacia adelante desde su posición, su voz temblando por los años de contención, pero cada palabra salió más fuerte de lo que había esperado. Los años de contención, pero cada palabra salió más fuerte de lo que había esperado. No soy un ladrón. Estoy aquí para depositar un cheque de beca porque lo merezco. La atmósfera en el vestíbulo se congeló. El clic de los teclados se detuvo. Las cucharas en las tazas de café se quedaron suspendidas en el aire, y la mirada de casi todos por primera vez en la última hora se centró en Elijah. El chico negro de 14 años, con su uniforme escolar, de pie en el centro del gran vestíbulo, sin ofrecer ninguna disculpa, ninguna justificación, ningún ruego. Solo afirmando una cosa, él merecía estar allí. Victoria Hayes no se inmutó. No estaba enojada como alguien que había sido contradicha. Simplemente bajó la mirada, dio una sonrisa delgada y despectiva, y luego se giró hacia el guardia de seguridad Carter Briggs. Llévalo a la sala trasera. Manténlo allí hasta que termine. Su voz era tan fría como la piedra en un invierno de Boston. No alta pero clara. No era una orden apresurada. Era la acción de tratar con un objeto disruptivo. Ese chico, a sus ojos, había hecho lo único que no se permitía: hablar. Carter Briggs no hizo preguntas. Se acercó a Elijah, su gran mano agarrando su brazo. No apretó con fuerza, pero lo suficiente para enviar un mensaje claro. Sin resistencia, sin preguntas, sin opciones. Elijah se congeló instintivamente. No porque temiera el dolor, sino porque esto realmente estaba sucediendo. A plena luz del día, en medio del banco, con docenas de clientes siendo testigos, estaba siendo escoltado como un sospechoso, aunque él era el que tenía una beca, con documentación legítima, y nunca había levantado la voz hasta ese mismo momento. Giró la cabeza. Los rostros eran claros. El hombre tecleando en la computadora. El empleado de la cafetería. El cliente que retiraba dinero. Todos estaban mirando, pero nadie habló. Nadie lo detuvo. Nadie preguntó, ¿qué está pasando? ¿Qué hizo mal ese chico? Solo miradas evitadas. Unas cuantas cejas fruncidas. Una complicidad silenciosa, envuelta en la excusa de no involucrarse. Elijah fue conducido por un pasillo lateral. Apareció una puerta de vidrio con calcomanías esmeriladas. Sala privada, solo personal. Él sabía el verdadero significado detrás de eso. Un lugar fuera de la vista de los de afuera. Un lugar donde las voces rebotaban contra las paredes. Y fue en ese momento, cuando su pie cruzó el umbral, que Elijah comprendió. Si no hubiera hablado justo ahora, esto habría sucedido igualmente. Pero ahora al menos he dejado una marca. No me quedé en silencio. Fue empujado a una silla de plástico fría en la sala. Carter Briggs se quedó bloqueando la puerta, con los brazos cruzados, sus ojos clavados en él, como un guardia. La sala no tenía cámaras, ni ventanas, nada que lo tranquilizara. Pero lo que le dio algo de consuelo fue que el cuaderno en su mochila seguía intacto. Y él había hablado. De vuelta en el vestíbulo principal, Victoria Hayes regresó al mostrador, enderezó su cuello y luego sonrió educadamente a la siguiente pareja de clientes. Todo volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado, pero detrás de esa sonrisa había una grieta. Ese chico vio y ahora empieza a hablar. Victoria sintió que el control se le escapaba de las manos, y eso era algo que nunca podría permitir. Elijah Carter permanecía inmóvil en la fría silla de plástico en la pequeña sala sin ventanas. Su espalda ligeramente encorvada, su mano aún descansando sobre la correa de su mochila, como una forma instintiva de autodefensa. La sensación de estar despojado de espacio, de voz y de respeto. Todo pesaba sobre sus hombros como una manta pesada de plomo. Afuera los leves sonidos del banco resonaban a través de las paredes. El clic de los tacones, el timbre de la puerta, el zumbido de la impresora, distantes, como si pertenecieran a un mundo al que ya no tenía permiso de pertenecer. La puerta detrás de él no estaba cerrada con llave, pero estaba fuertemente custodiada. Carter Briggs permanecía allí como una pared inmovible sin escape. Sus ojos ocasionalmente echaban un vistazo a Elijah, no con malicia ni arrepentimiento, solo acostumbrado a las órdenes y reacio a cuestionarlas. Elijah bajó la cabeza, no por agotamiento,
sino porque una parte de él comenzaba a querer rendirse. La sensación de estar rodeado, excluido y silenciado, tan familiar para las personas como él, pero nunca menos dolorosa. Y luego Kang, la puerta del banco se abrió. El familiar timbre sonó nuevamente, pero esta vez no se desvaneció en el fondo como solía hacerlo. Esta vez sonó como una señal de cambio. Un hombre alto entró al centro del vestíbulo, su postura decidida, su mirada aguda como acero templado. Su traje color carbón estaba perfectamente ajustado. Su corbata de seda atada cuidadosamente. Su muñeca adornada con un reloj Patek Philippe. No para presumir, sino para recordar a los que estaban a su alrededor que su tiempo era algo que no debía desperdiciarse. Daniel Carter. Nadie en el banco pronunció su nombre, pero casi todos lo reconocieron de inmediato. Varios empleados se quedaron paralizados. Tom Reeves, el que había revisado el cheque de Elijah como si fuera un objeto sospechoso, dejó caer su bolígrafo sobre el escritorio. La boca de Melody Tran quedó abierta. Victoria Hayes giró la cabeza. La expresión en sus ojos cambió al instante. De activa a defensiva, de autoritaria a cautelosa. Señor Carter, habló primero ella, tratando de mantener la profesionalidad. Pero Daniel no respondió. Sus ojos escanearon el vestíbulo. No para encontrar al gerente, no para pedir direcciones, sino para buscar una cara conocida que no vio. Y luego se giró hacia el empleado más cercano. Su voz baja pero clara. Mi hijo, Elijah Carter, ¿dónde está? Nadie respondió de inmediato. Nadie quería ser el que hablara. Ese nombre, Elijah, ahora parecía un código que desajustaba todo el sistema. Victoria dio un paso al frente, tratando de mantener la compostura, pero su voz tembló ligeramente. Ah, creo que el chico está en la sala de espera de atrás. Solo... No pedí razones, interrumpió Daniel. Pregunté dónde está. Su voz no era alta, pero había algo más frío que la ira en cada palabra. Una especie de autoridad que no necesitaba ser ostentada, solo estar presente. Ella estaba a punto de hablar de nuevo, pero él pasó a su lado como si no existiera. Elijah escuchó el sonido de zapatos, el inconfundible y firme clic de los zapatos de cuero sobre el suelo de piedra. Lento, deliberado y acercándose. Miró hacia arriba y su mirada se encontró con la de su padre. Daniel se detuvo justo en la puerta de la sala. No hubo palabras de inmediato, solo una mirada que atravesaba todas las distancias, todas las puertas, todas las heridas anónimas. Elijah no lloró, pero la mano que sujetaba la correa de su mochila se aflojó. ¿Estás bien?, preguntó Daniel, su voz aún firme, pero sus ojos eran llamas. Yo estuve retenido, respondió Elijah, su voz temblorosa, pero su mirada inquebrantable. Dijeron que mi cheque de la beca era sospechoso. Daniel no preguntó más. Se giró y miró a Carter Briggs, solo una mirada. Y sin decir palabra, el guardia de seguridad retrocedió, como si lo hubieran sacado del muro de poder que pensaba controlar. Unos minutos después, Elijah salió de esa sala. Ya no era el chico aislado, sino el que estaba a punto de hacer que todo el banco enfrentara la verdad. Daniel estaba de pie junto a su hijo, su mano descansando ligeramente sobre su hombro. En la mano de Elijah todavía la libreta de cuero negro. No necesitaba ninguna otra arma, solo la verdad. Y quien la había escuchado. Elijah salió de la sala como si estuviera escapando de una prisión de vidrio. Una prisión que todos veían, pero que nadie llamaba por su verdadero nombre. Y justo en la puerta, Daniel Carter esperaba. No dijo una palabra a Victoria, no hacía falta. Todo lo que debía decirse ya estaba claro en su mirada. La mirada de un padre que acababa de descubrir que su hijo había sido humillado, y la de un CEO que acababa de darse cuenta de que el sistema en el que confiaba estaba siendo vulnerado desde dentro. Se acercó, se arrodilló sobre una rodilla y puso su mano suavemente sobre el hombro de su hijo. Elijah, ¿qué pasó? Elijah no respondió de inmediato. Abrió su mochila en silencio, sacando la libreta de cuero negro que siempre había considerado su espejo retrovisor de la memoria. Cada página era un silencio que había quedado registrado, y ahora se había convertido en su arma. Abrió la última página que había escrito y se la entregó a su padre. Ninguna palabra, ninguna explicación. Daniel la tomó, leyendo cada línea lentamente, una por una. Harrison Wells apareció a las 10:47. Victoria Hayes entregó el archivo confidencial. Sin supervisión, sin registro oficial, Wells se fue con documentos pertenecientes a Oak Federal. Debajo, Elijah había anotado claramente. Al mismo tiempo, se me negó el derecho a hacer una llamada. Se me mantuvo en la sala y se me trató como a un criminal. Daniel no cerró el cuaderno. Todavía lo sostenía en su mano mientras se levantaba.
Pero su rostro ya no era el de un padre. Era el rostro de una tormenta comenzando a formarse. Caminó directamente hacia el mostrador, donde Victoria Hayes estaba de pie sosteniendo su tableta, tratando de mantener una expresión indiferente, como si todo estuviera según lo planeado. Pero los ojos de Daniel, fríos, silenciosos, afilados como el acero, hicieron que cada capa de su disfraz cayera. Señorita Hayes, dijo lentamente, cada palabra cayendo como un martillo. Tengo pruebas que demuestran que usted discriminó a un cliente, abusó de su poder y filtró documentos internos a un competidor. Todo el vestíbulo quedó en silencio, como si alguien hubiera succionado todo el aire de la sala. Tom Reeves, el cajero que había manejado el cheque de Laia, dejó caer su bolígrafo sobre el escritorio. Otro guardia de seguridad fuera de la puerta miró a Victoria, su mirada vacilante. Melody Tran permaneció inmóvil a lo lejos, sosteniendo una pila de documentos, su rostro inmutable. Pero sus ojos ardían con un fuego silencioso. Victoria aún intentaba aferrarse a su última máscara. Torció los labios hablando a través de los dientes apretados. No entiendo de qué está hablando. Si esto es por el niño, solo estaba siguiendo el protocolo. No, interrumpió Daniel. Su voz no era alta, pero lo suficiente para que todo el banco lo escuchara. No siguió el protocolo. Abusó de su autoridad, detuvo ilegalmente a un menor. Se negó a permitir una llamada telefónica y, lo más importante, asistió a Harrison Wells, un competidor directo, entregándole información confidencial de este banco. Levantó el cuaderno de Elisha en alto. Todo está grabado. Sellos de tiempo claros, nombres claros, acciones claras. Y hay testigos. Victoria dio un paso atrás. Por primera vez en el día su rostro realmente cambió. Miró alrededor. Nadie evitó su mirada. Nadie bajó la cabeza. Nadie mostró simpatía. Las personas que antes le sonreían educadamente, que la evitaban cuando pasaba, ahora se quedaban en silencio, observando. Daniel no le dio la oportunidad de escapar con palabras. No vine aquí a pedir una explicación. Vine aquí a ponerle fin a esto. Señorita Hayes está suspendida con efecto inmediato y será investigada internamente, tanto por sus acciones poco éticas como por la posibilidad de estar involucrada en espionaje corporativo. Aunque las palabras no fueran leídas por un juez, cayeron como una sentencia. Victoria abrió la boca, pero no salió ninguna palabra que formara una frase. El poder que una vez usó para suprimir a Laia, para mantenerlo en silencio, asustado en esa fría esquina, ahora se había vuelto contra ella, y nadie estaba entre ambos para protegerla. Daniel asintió ligeramente hacia otro guardia de seguridad. Llévela fuera de aquí y asegúrese de que todo quede documentado. El guardia asintió y se acercó a ella sin demora. Victoria no resistió. Se alejó, sus tacones haciendo eco en el piso, ya no controlando el espacio, sino como una sentencia de muerte para el falso poder que acababa de ser expuesto. Elijah permaneció al lado de su padre, aún en silencio. Pero esta vez no era porque se le hubiera prohibido hablar. Era porque todo lo que necesitaba decir, su padre ya lo había dicho por él. Y esas palabras no solo lo habían salvado, sino que ahora comenzaban a salvar al banco de la misma enfermedad que se había negado a reconocer. Victoria Hayes nunca había estado acostumbrada a ser contradicha. Mucho menos imaginaba un día en que su poder, construido durante casi 2 décadas, fuera derrumbado justo en el mismo lugar donde lo había establecido. Pero ahora, de pie frente a Daniel Carter, un CEO de primer nivel y un padre protegiendo a su hijo, estaba completamente perdida. Su rostro se puso pálido. Sus labios temblaban como si su cerebro estuviera luchando por encontrar una manera de dar la vuelta a la situación. Señor, Carter, creo que ha habido un malentendido aquí. Solo estaba siguiendo el procedimiento. Ese chico actuaba de manera extraña y los archivos no habían sido verificados. En cuanto a Harrison Wells, yo no. Daniel levantó la mano, interrumpiéndola por segunda vez. Pero esta vez su voz no fue una advertencia. Fue un veredicto. Estás despedida con efecto inmediato. En ese momento, todo el espacio pareció congelarse. El sonido de las teclas dejó de escucharse. Las impresoras se detuvieron. Las máquinas para pasar tarjetas parpadearon y luego guardaron silencio. Una empleada detrás del mostrador levantó lentamente el teléfono interno, marcó 4 dígitos sin hacer preguntas y habló en voz baja. Llamen a seguridad interna. Vestíbulo principal, urgente. Victoria se giró hacia los empleados a su alrededor, sus ojos suplicantes. Pero nadie respondió. Nadie la miró con lástima. Aquellos que alguna vez habían sido cautelosos con ella, ahora se erguían.
como si cadenas invisibles se hubieran levantado de ellos. Tom Reeves, el joven cajero que había manejado el cheque de Elijah, bajó la cabeza sin decir nada. Pero la breve mirada que le lanzó mostró que sabía lo que estaba bien y que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Menos de un minuto después, aparecieron dos altos guardias de seguridad. Se dirigieron hacia ella, no apresuradamente, sino con propósito. Nadie habló. No había necesidad de repetir las órdenes. Victoria dio un paso atrás. Por primera vez en su vida se veía pequeña y perdida. Yo tengo derecho a presentar una queja ante la Junta. Daniela sintió con calma. Haz lo que creas necesario, pero los registros de Elijah serán enviados directamente a la Junta Ejecutiva. Y ya he informado al representante legal del banco. No solo enfrentas un despido, tendrás que rendir cuentas ante la Junta de Ética Financiera y ante los tribunales si es necesario. Su voz no tenía rastro de ira, solo una certeza absoluta en cada sílaba. Era la voz de alguien acostumbrado a los campos de batalla, y esta vez el campo de batalla estaba justo frente a su hijo. Los dos guardias de seguridad asintieron y le hicieron una señal para que se fuera. Victoria echó un último vistazo al mostrador, donde el poder había sido suyo. Luego se dio la vuelta y se alejó, su espalda recta pero sus manos apretadas, las uñas clavándose en su piel. Elijah la observó irse. No con satisfacción, no con triunfo, solo más ligero, como si el peso que había estado presionando su pecho durante la última hora finalmente se hubiera levantado. Daniel puso su mano sobre el hombro de su hijo. No eran necesarias palabras de alabanza. Su presencia y la manera en que hizo lo correcto era la mayor afirmación que Elijah podía recibir. El vestíbulo del banco permaneció en silencio después de que Victoria se fue. Daniel se giró, mirando directamente a los empleados que estaban cerca, y dijo claramente, «No vine aquí como accionista ni como CEO, vine aquí como padre. Y quiero que todos ustedes sepan esto. Nadie, sin importar quién sea, debe ser tratado de la manera en que mi hijo fue tratado hoy». Hizo una pausa, sus ojos escaneando la habitación. «A partir de ahora, cada acto de favoritismo, discriminación y abuso de poder en esta sucursal será auditado. Y nosotros, yo y la nueva junta directiva, nos aseguraremos de que nadie tenga que escribir nunca más en el cuaderno de Elijah». Su mirada ya no era tan afilada como un cuchillo, sino llena de humanidad. Y en ese silencio resonó el primer aplauso. De Melody Tran, la joven empleada que había permanecido en silencio toda la mañana, ahora se levantó, aplaudiendo, como si dijera finalmente, alguien se había levantado. El aplauso se extendió como un incendio forestal sobre el campo seco. Una persona, luego dos, luego toda la sala. Elijah se quedó en medio de todo eso, no como una víctima, sino como el que había liderado la transformación. Elijah salió de la sala como si escapara de una prisión de cristal. Una prisión que todos podían ver, pero que nadie se atrevía a nombrar. Y justo en la puerta, Daniel Carter estaba esperando. No dijo una palabra a Victoria. No hacía falta. Todo lo que necesitaba ser dicho ya estaba claro en su mirada. La mirada de un padre que acababa de descubrir que su hijo había sido humillado, y de un CEO que acababa de darse cuenta de que el sistema en el que confiaba estaba siendo vulnerado desde adentro. Se acercó, se arrodilló sobre una rodilla y colocó su mano suavemente sobre el hombro de su hijo. «Elijah, ¿qué pasó?» Elijah no respondió de inmediato. Abrió silenciosamente su mochila, sacando el cuaderno negro de cuero que siempre había considerado su retrovisor de la memoria. Cada página era un silencio que había sido grabado, y ahora se había convertido en su arma. Abrió la última página que había escrito y se la entregó a su padre. Ninguna palabra, ninguna explicación. Daniel lo tomó, leyendo cada línea lentamente, una por una. Harrison Wells apareció a las 10:47. Victoria Hayes entregó el archivo confidencial. Ninguna supervisión, ningún registro oficial. Wells salió con documentos pertenecientes a Oak Federal. Debajo, Elijah había anotado claramente. Al mismo tiempo, me negaron el derecho a hacer una llamada. Me retuvieron en la sala y me trataron como a un criminal. Daniel no cerró el cuaderno. Lo mantenía en su mano mientras se ponía de pie, pero su rostro ya no era el de un padre. Era el rostro de una tormenta comenzando a formarse. Caminó directamente hacia el mostrador, donde Victoria Hayes estaba de pie, sosteniendo su tableta, tratando de mantener su expresión indiferente como si todo estuviera según lo planeado. Pero los ojos de Daniel, fríos, silenciosos, afilados como el acero, hicieron que cada capa de su disfraz cayera.
Señorita Hayes, dijo lentamente, cada palabra cayendo como un martillo. Tengo pruebas que demuestran que discriminó a un cliente, abusó de su poder y filtró documentos internos a un competidor. El vestíbulo entero quedó en silencio, como si alguien hubiera succionado todo el aire de la habitación. Tom Reeves, el cajero que había manejado el cheque de Laia, dejó caer su pluma sobre el escritorio. Otro guardia de seguridad fuera de la puerta miró a Victoria, su mirada vacilante. Melody Tran permaneció inmóvil a lo lejos, sosteniendo una pila de documentos, su rostro inmutable. Pero sus ojos ardían con un fuego silencioso. Victoria aún intentó aferrarse a su última máscara. Curvó sus labios, hablando entre dientes apretados. No entiendo de qué está hablando. Si esto es por el niño, yo solo seguía el protocolo. No, interrumpió Daniel, su voz no era alta, pero lo suficientemente fuerte como para que todo el banco lo escuchara. No seguiste el protocolo. No, tú abusaste de tu autoridad. Detuviste ilegalmente a un menor. Te negaste a permitir una llamada y, lo más importante, ayudaste a Harrison Wells, un competidor directo, al entregar la información confidencial de este banco. Levantó el cuaderno de Elisha en alto. Todo está grabado con marcas de tiempo claras, nombres claros, acciones claras, y hay testigos. Victoria dio un paso atrás. Por primera vez ese día, su rostro cambió realmente. Miró alrededor. Nadie evitó su mirada. Nadie bajó la cabeza. Nadie mostró simpatía. Las personas que antes le sonreían educadamente, que la evitaban cuando pasaba, ahora estaban de pie en silencio, observando. Daniel no le dio la oportunidad de escapar con palabras. No vine aquí a pedir una explicación. Vine aquí para terminar con esto. Señorita Hayes está suspendida, con efecto inmediato, y será investigada internamente, tanto por sus acciones poco éticas como por la posible participación en espionaje corporativo. Aunque las palabras no las había leído un juez, cayeron como una sentencia. Victoria abrió la boca, pero no salieron palabras que formaran oraciones. El poder que una vez usó para suprimir a Elijah, para mantenerlo en silencio, asustado, en ese rincón frío, ahora se había vuelto en su contra, y nadie estaba entre ella y el castigo. Daniel asintió levemente hacia otro guardia de seguridad. Sáquenla de aquí y asegúrense de que todo quede documentado. El guardia asintió y se dirigió hacia ella sin demora. Victoria no resistió. Se alejó, sus tacones haciendo eco en el suelo, ya no controlando el espacio, sino como un toque de campana anunciando la muerte del falso poder que acababa de ser expuesto. Elijah permaneció junto a su padre, aún en silencio. Pero esta vez, no era porque se le prohibiera hablar, sino porque todo lo que necesitaba decir, su padre ya lo había dicho por él. Y esas palabras no solo lo habían salvado, sino que ahora comenzaban a salvar al banco de la misma enfermedad que se había negado a reconocer. 3 semanas después de esa mañana fatídica en el banco, Elijah Carter se encontraba de pie en el escenario de madera del gran auditorio de la Western Academy, bajo los tradicionales estandartes. Veritas, integritas, disciplina. Verdad, integridad, disciplina. Llevaba su uniforme escolar como siempre, con un blazer bien puesto, una corbata cuidadosamente anudada, el cabello peinado hacia un lado. Pero hoy, Elisha no era solo un estudiante destacado en Western. Era el orador principal del seminario Leading the Path to Justice, liderando el camino hacia la justicia de toda la escuela. En la audiencia se encontraban más de 500 estudiantes de diversos estados, etnias y orígenes. Algunos habían sido burlados por su pobreza. Otros habían sido ignorados en clase por su piel marrón, su cabello rizado o sus nombres difíciles de pronunciar. Y ahora guardaban silencio, escuchando a uno de los suyos levantarse y contar el viaje que obligó a todo el sistema a cambiar. Elijah no usó un PowerPoint. Simplemente sostuvo su familiar cuaderno de cuero negro. Su voz no era alta, pero cada palabra resonaba como una campana en los corazones de sus oyentes. Entré a ese banco con orgullo y salí con vergüenza. Pero lo que fue más aterrador no fue cómo me miraron. Fue la sensación. En ese momento comencé a creer que tenían razón. Una quieta ola se extendió por el auditorio. Alguien bajó la cabeza. Alguien apretó la correa de su mochila. Pero nadie apartó los ojos de Elijah. Continuó. Puede que te duden por tu piel, por la forma en que entras a una habitación, porque nunca han visto a alguien como tú en esa posición. Pero nunca dejes que nadie decida lo que mereces. La maestra de aula de Elijah, la señora Bennett, una mujer blanca de cabello gris que enseñaba debate, estaba sentada en la primera fila, con los ojos llenos de lágrimas.
Recordaba que fue la primera en decirle a Elijah que no necesitaba hablar con tanta fuerza en clase, porque a veces la gente percibe tu voz como una amenaza. Ahora lo entendía. Ella había sido parte del sistema que Elijah acababa de desmantelar. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una chica asiático-americana se levantó y preguntó, de manera torpe. Elijah pensó por un momento, luego respondió, sin apartar la vista de su cuaderno. No me mantuve tranquilo. Tombley. Estaba asustado, pero recordé las palabras de mi padre. Pueden robar tus palabras, pero nadie puede robar la verdad cuando la escribes. Así que escribí y esperé hasta que pude hablar. Todo el auditorio parecía contener la respiración. Un segundo después, el aplauso estalló. No el aplauso educado, sino el sonido de aquellos que acababan de recibir las palabras para su propio dolor. Esa noche, Elisha recibió un mensaje de un estudiante de 9º grado con el que nunca había hablado. Una vez me retuvieron en la oficina de seguridad por llevar una mochila grande, pero nunca le conté a nadie, gracias por hablar. Otro mensaje vino de un estudiante blanco. No sabía que el sistema era así. Siempre pensé que todo se basaba en el esfuerzo. Ahora veo que necesito aprender a mirar de nuevo. Y luego docenas, incluso cientos, de respuestas similares inundaron la bandeja de entrada de Elisha durante la semana siguiente, como brazos extendiéndose desde la oscuridad. Todo porque una persona se atrevió a salir a la luz. En una entrevista interna con el equipo asesor de la escuela, le preguntaron a Elijah, ¿qué piensas? ¿Qué te hace un líder? Miró hacia abajo, hacia su cuaderno, y luego directamente a los ojos del entrevistador. No lidero con fuerza de voluntad. Simplemente no doy marcha atrás. En Carter y Cole, Daniel Carter observaba en silencio el seminario a través de una transmisión interna en vivo. En su espaciosa oficina, estaba solo. Sus ojos no dejaban la pantalla, donde Elijah hablaba ante cientos de estudiantes, sin usar su apellido, sin depender de su título, solo con su propia voz. Dio un sorbo a su café frío, luego exhaló en silencio. Mi hijo no solo superó el desafío, simplemente creó un camino. Desde el auditorio de Western Academy, fragmentos del discurso de Elijah Carter fueron rápidamente grabados en teléfonos, editados y compartidos en TikTok, Instagram, y luego transmitidos en los canales de noticias de la noche. En la pantalla, la profunda voz del niño de 14 años resonaba con una determinación inquebrantable, sus ojos enfocados, sosteniendo un cuaderno bien desgastado en la mano. La cita más repetida de su discurso resonó entre la multitud de cientos de estudiantes en silencio. Pueden dudar de ti por el color de tu piel, pero nunca dejes que nadie decida lo que mereces. Los medios lo llamaron el Día del Stand-Up de Elijah. Menos de una semana después, The Atlantic publicó un artículo titulado De la beca a la acción. El niño negro que sacudió el sistema bancario de EU. The New York Times escribió en su sección dominical. Hizo lo que muchos adultos evitan. Se aferró a la integridad en un espacio diseñado para hacerle dudar de sí mismo. Las organizaciones sin fines de lucro, enfocadas en la equidad financiera, invitaron a Elijah a dar charlas. Algunas escuelas públicas en estados del sur comenzaron a usar su discurso como material de capacitación para el personal. A lo largo de la nación, la gente hablaba de Elijah Carter, no como una víctima, sino como un símbolo de la juventud que sabe cómo observar, documentar y levantarse cuando es necesario. En la oficina del 27º piso de Carter y Cole, Daniel Carter se sentó en silencio frente a una transmisión de CNN. La imagen de Elijah apareció en la pantalla, no como el hijo de Daniel Carter, sino con el subtítulo Elijah Carter, estudiante de 14 años que expuso la discriminación y revelaciones internas en Prestige Oak Federal. Daniel no dijo nada. Simplemente observó, sintiendo algo que nunca había sentido claramente, a pesar de todos sus títulos, riqueza y victorias en los negocios. Un simple y profundo orgullo. No porque Elijah hubiera hecho lo correcto, sino porque Elijah no retrocedió. No huyó cuando fue humillado. No se rebeló cuando fue confinado. No guardó silencio cuando vio algo mal. Y lo más importante, no tomó el camino fácil. En muchas escuelas de todo el país se realizaron charlas sobre el derecho a confiar. Los estudiantes llevaron la historia de Elijah a clase como un ejemplo vivo. Los maestros compartieron la lección en las clases de ética, y por primera vez los niños que solo conocían el silencio frente a la duda comenzaron a hablar. Un estudiante blanco de Vermont escribió en su ensayo, Elijah Carter no es solo un estudiante inteligente. Él es la prueba de lo que las escuelas deberían enseñar,
que una vez que la verdad es registrada y hablada, nunca morirá. Una chica latina de Texas escribió: gracias a Elijah, por primera vez me atreví a presentar una queja cuando vi a mi amigo ser rechazado para una entrevista por su acento. En cuanto a Elijah, él no estaba buscando los reflectores. Aún asistía a clases, hacía su tarea y participaba en el equipo de debate como de costumbre. Pero cada vez que cruzaba las puertas de la escuela, cada vez que abría su cuaderno, lo sabía. Todo había cambiado, porque a partir de una transacción bancaria aparentemente pequeña, Elijah Carter había expuesto la discriminación pública en un espacio profesional, destapado una conspiración de denunciante que podría costar millones de dólares, cambiado la política de una institución financiera de larga data, y lo más importante, se había convertido en la voz de cientos de jóvenes que se veían obligados a permanecer en silencio debido al prejuicio. En una carta privada a Elijah, el nuevo CEO de Prestige Oak Federal escribió: no solo nos hiciste mirar hacia atrás, nos hiciste actuar, y con eso has dejado una marca que el tiempo no puede borrar. Esa noche, Elijah se sentó en el balcón con su padre. El cielo arriba ya no era tan oscuro como las noches de invierno. Estaba lleno de estrellas. No pensé que llegaría tan lejos, dijo Elijah en voz baja. Daniel sonrió suavemente, poniendo una mano en el hombro de su hijo. Fuegos reales. Nunca se sabe hasta dónde van a arder. Solo saben que deben arder. Y Elijah, como esa pequeña llama, no se apagó. Ni cuando lo dudaron, ni cuando lo aislaron, y ciertamente no cuando se enfrentó a un poder distorsionado de 857. Se levantó y todo un sistema tuvo que cambiar. Elijah Carter no eligió convertirse en un héroe. Solo eligió no dar un paso atrás cuando lo insultaron. No quedarse en silencio cuando vio una injusticia y no comprometer la verdad. Desde un cheque de beca, ese niño de 14 años hizo que todo un sistema reflexionara sobre sí mismo y nos recordó que la justicia no viene de un título. Viene del coraje de una persona, en el momento adecuado, en el lugar adecuado y por la razón adecuada. ¿Y tú? Si estuvieras en los zapatos de Elijah, ¿tendrías el coraje de hablar, incluso sabiendo que estarías solo? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. ¡Solo! Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Siempre queremos escucharte. Si esta historia te inspiró, por favor dale me gusta, compártela y suscríbete al canal para no perderte futuros contenidos sobre justicia, dignidad y aquellos que silenciosamente pero de manera irreversible cambian el mundo. Nos vemos en la próxima historia.